Hoy es el Día Mundial de la Meteorología. Babi hablaba de un invitado muy especial y estoy seguro que ya muchas personas saben quién protagonizará esta hora de televisión. Pues sí, bienvenido al mediodía nuestro querido y admirado doctor José Rubiera. Adelante. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, doctor. Gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Y felicitaciones en el Día Mundial de la Meteorología. Muy bien. Y también para todos los que tienen que ver con la meteorología, que son muchos. Definitivamente. Incluso los medios. Seguro. También. Doctor, ¿por qué se elige el 23 de marzo como el Día Mundial de la Meteorología? La meteorología tiene una organización mundial desde el siglo XIX, pero no era gubernamental. Entonces, con el surgimiento de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1950 es cuando por primera vez se hace una organización por el manto de las Naciones Unidas que tiene que ver con la meteorología para regir la meteorología a nivel mundial. Esa agencia especializada de las Naciones Unidas es la Organización Meteorológica Mundial. Y el convenio se firmó precisamente el 23 de marzo de 1950, de ahí que se celebra esa fecha. Aquí también celebramos hace unos días, específicamente en enero, el aniversario 45 de la primera vez que se ofreció un parte meteorológico por un meteorólogo en la televisión cubana. Ese meteorólogo fue Rubiera y quien promovió la idea también fue usted. ¿Cómo evoca ese momento? Y el estudio fue este estudio 15. ¿Este mismo estudio? Este mismo estudio. Qué bien. Que claro, no tenía esa escenografía. Aquí se hacía el noticiero. Cierto, cierto. ¿Cómo evoca ese momento, Rubiera? Bueno, imagínate tú, fue un proyecto que se me ocurrió hacer, lo escribí, se lo compartí con el entonces director del Instituto de Meteorología, González Mondoto, a él le gustó, solicitamos una reunión con la televisión, vinimos al sistema informativo, estaba Ovidio Cabrera, a él le gustó la idea y bueno, sin mucho darle para adelante y para atrás. ¿Cuándo empezamos? Empezamos hoy. ¿Y quién lo hace? Y Mondoto señaló Rubiera. Rubiera. Y entonces ahora buscar un saco, una corbata, prepararme en vivo. En vivo. Con un mapa en papel, era blanco y negro la televisión. Claro. Un mapa que se pegó en la pared con el Scott tape. En ese tiempo las luces no eran estas, son luces que no dan calor. En aquella época había unos fotoflux grandes en paneles que daban un calor enorme y entonces se despegaba, había que estar aguantando. Era una historia, pero fue bonito porque, bueno, así surgió y se hizo como prueba, porque siempre había su miedo de que no gustara a la gente, claro, que fuera muy técnico, un meteorólogo, pero no, porque yo siempre trataba de decir las cosas como si fueran familia, amigos, explicar de manera sencilla, con palabras sencillas, nada de palabras muy técnicas que la gente no entendiera. Y bueno, caló en el público y ya está bien. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy la meteorología es un segmento muy esperado en nuestros informativos. Ahora, Rubiera, los artistas estamos acostumbrados a lidiar con la popularidad, a que la gente en la calle nos pare, nos pregunta cosas. ¿Cómo lleva eso un hombre de ciencias como usted? Bueno, mira, yo me considero un hombre de ciencia, pero también un hombre de los medios. Porque mi vida, la mayor parte, he estado aquí. Más de la mitad. Por supuesto. De la vida. Y entonces, pues, mira, uno va por la calle y, bueno,
con mi esposa, con mis hijos cuando estaban chiquitos, y caminábamos y nos deteníamos aquí, fotografía, y un poco más allá, otra fotografía. Pero es algo que se introduce en la vida de uno, pero que uno agradece por el amor de la gente. Exacto. O sea, uno lo agradece. Y es verdad que es un peso que uno lleva encima, por así decirlo, es verdad que es un peso que uno lleva encima. Uno tiene que tener también una conducta ética en todo momento. No es una persona, cualquiera puede decir cualquier cosa, yo no puedo decirlo. Claro. Pero bueno, eso es algo que uno interioriza. Pero se siente parte de esa gente, se siente parte del pueblo. Y creo que ese contacto, yo lo agradezco mucho, el amor de la gente, y creo que la gente también lo agradece. Es un peso que se lleva con gusto. Es un peso que se lleva con mucho gusto. Porque malo sería que pasara y que nadie reparara en que es Rubiera, el meteorólogo de la televisión. Ah, porque su trabajo no me gusta, todo lo contrario. Rubiera, Es algo que se lleva con mucho placer y mucho gusto y mucho agradecimiento a la gente. Rubiera es muy querido en nuestro país y hace un tiempo tuvo usted un problema de salud y la gente se mostró muy cariñosa, muy solidaria, muy preocupada por la salud de Rubiera. Sí, pero hay que decir la cosa, como fue, porque ese problema de salud fue en el año 2020. Ajá. Pero en las redes sociales muchas veces aparecen disparates, cosas. Fake news. Fake news. Y hay que decir que Entero. aquí estoy. Sí, porque la gente suele reciclar ese tipo de información y de momento pasó otra Y a cosa veces con lo Rubiera. inventan, a veces Y lo a inventan. veces lo inventan con tal de ganar likes y vistas. Exacto. En fin, estábamos viendo imágenes suyas con Fidel. En este 2026 se cumple el centenario del nacimiento de Fidel Castro y usted tuvo con él varias, varias situaciones asociadas a la meteorología, encuentros también importantes de Fidel pendiente de los ciclones. ¿Cuál anécdota puede recrearnos ahora que ilustre esa cercanía que tuvo con Fidel? Es que a Fidel le gustaba la meteorología, indiscutiblemente. Se hacen anécdotas de la época del huracán Cleo, allá en el 64, el propio Flora. ¿Cómo no? Y ¿Fue el bueno, 60 y qué? ¿eh? ¿El Flora en qué año fue? El 63. 63. 63. En el 64 recorriendo Camagüey con el capitán Antonio Niño Jiménez, que es presidente de la academia, y un barómetro atado a un ciclón, el huracán Cleo. Que era, por suerte, no era un huracán fuerte, muy fuerte. Y hay muchas anécdotas porque él llegaba y se interesaba y todo lo preguntaba. Muy curioso por naturaleza y a veces uno tenía que estar a la viva porque no sabía qué iba a preguntar. Y una vez había un huracán, no me acuerdo ahora cuál era el huracán, pero uno siempre que hay un huracán se fija las posiciones con relación a determinados puntos geográficos, porque son los que más cercanos están, son hacia donde se dirige, y entonces uno tiene en cuenta, bueno, Punta del Este, Caimán Grande, pero ese huracán no tenía nada que ver con Jamaica. Ajá. Y se le ocurrió preguntar, no sé por qué, ¿a qué distancia está de Jamaica? Bueno, por suerte, había un mapa cerca y se me encendió el bombillito. Y cogí los dedos y hice así, tac, Jamaica, el huracán, conté tantos grados de latitud y multipliqué. Grado de latitud, cada grado tiene 111 kilómetros. Y ya saqué la cuenta y le dije, tanto. Se quedó así. Yo recuerdo, hay que decir que Rubiera y yo éramos vecinos, vivíamos en la misma cuadra. Y antes de yo ser el marino de la televisión, yo trabajaba en ETEXA. Y recuerdo que en el comité hicieron la distribución de la guardia. Y a mí me tocó hacer la guardia del comité Hacíamos la guardia con Rubiera. Y no recuerdo que hablábamos de esto mismo y me decía que Fidel en una oportunidad, cuando las marchas por Elián, le quería preguntar a usted, o le preguntó, si a las 7 de la mañana iba a llover al otro día, porque la gente, en fin, o sea, hacía unas preguntas muy específicas. Preguntas muy específicas, muy específicas. Y bueno, había que estar pendiente de todo eso, pendiente de la información, porque tú no sabías lo que te iba a preguntar. O sea, que siempre tenía que estar preparado. Alerta. ¿Considera que los cubanos tienen cultura meteorológica? Sí, mucha. Mucha. Y tengo una anécdota que, por qué no decirlo, había aquí un colega meteorólogo norteamericano que había venido en plan de vacaciones, anónimo, porque los norteamericanos no pueden venir, y vino de vacaciones, y hubo un huracán. Y entonces después me contó, yo lo vi afuera en otra reunión internacional, y me contó que dice que él se quedó asombrado porque en la parada de las guaguas
la gente decía, bueno, el huracán va para tal lado, porque el anticiclón, porque la vaguada, y él se quedó así. Y bueno, eso es un ejemplo de la cultura que ha ido alcanzando la gente a lo largo de los años. Y yo pienso que esa cultura, los medios de difusión, la televisión, la información que hemos dado siempre, los cursos que dimos, Universidad para Todos, tienen mucho que ver con eso. Usted es muy responsable también de que conozcamos los términos y que nos hayamos familiarizado con situaciones asociadas a estos eventos meteorológicos. Estamos conversando con José Rubiera en el Día Mundial de la Meteorología. Estamos conversando hoy con el doctor José Rubiera. Recibe el abrazo de Emilio del Valle, el actor que nos está mirando y está feliz de que usted sea el protagonista de esta hora de televisión. También Susana Orfe, desde Guantánamo, nos sintoniza. Y Mara Roque dice que le envía un beso gigante, que lo quiere mucho y que lo admira sobremanera como profesional y como persona. Un besito para Mara y para su mamá Magali, que seguramente también está mirando este espacio. Me comentaba el doctor Rubiera que cada Día Mundial de la Meteorología se dedica a un tema en específico. ¿Este año a qué se dedica? Sí, se dedica a un tema para subrayar algo, para denotar cierta importancia. El lema de este Día Meteorológico Mundial es observar para prevenir. ¿Por qué razón? Para dar hincapié a la importancia de los sistemas de observación meteorológica. Bien sean satélites, bien sean los globos de radiosondeo, bien sean las estaciones meteorológicas, las automáticas, las manuales, bien sean todos los sistemas de comunicaciones. Y es que yo siempre he dicho que los héroes anónimos de la meteorología son los observadores meteorológicos, porque son los que están en cada estación, son los que, valga el dicho, llueve, truene o relampaguee, tienen que observar el tiempo, tienen que observar los instrumentos y tienen que transmitirlo a horas precisas. Y de eso, que hay miles en todo el mundo, se alimentan los sistemas de pronóstico del tiempo, tanto los sistemas mundiales, los regionales, los nacionales. Por lo tanto, la información meteorológica, sobre todo en los casos de fenómenos meteorológicos peligrosos, que es cuando más necesidad te tienen, cuando más riesgoso es hacer las observaciones, ahí están. Además son los responsables de las estadísticas que van quedando, ¿no? Y que se recogen. Sí, porque esa es otra cosa. La meteorología, tenemos el tiempo es lo que ocurre hoy, lo que ocurre en este momento, lo que ocurre en un determinado lugar, en cierto tiempo, pero esa información que en otros casos sería perecedera, no, en la meteorología es la base de la climatología, porque toda esa información se guarda, esas son las estadísticas que después nos dicen cuánto está aumentando el clima de la Tierra, qué temperaturas hay a nivel del planeta, por regiones. O sea, toda la climatología se basa en ese material que queda después. Y con Rubiera pudiéramos estar hablando hasta mañana de meteorología, porque además tiene un poder de comunicación muy grande y ha hecho, como bien expresábamos hace unos minutos, que los cubanos tengamos una cultura meteorológica elevada. Él ha sido responsable de eso y también de que muchos jóvenes se hayan acercado a esta especialidad. Entre esas personas inspiradas por Rubiera está nuestra querida Ginelis Bermúdez. Por favor, ven con nosotros, Ginelis. Gracias por estar aquí. Gracias, mi amor. Qué gusto. Hoy, un día tan especial para los meteorólogos. Exacto, felicitaciones, por supuesto, para ti también. El invitado es el maestro, no solo en la meteorología, sino en la comunicación. Rubiera fue inspiración para ti a la hora de decidirte como meteorólogo, o sea, para ser meteoróloga. Exactamente, fui creciendo allá en mi Pedro Betancur, en la provincia de Matanzas, viendo al doctor José Rubiera dar los partes meteorológicos en la televisión, y yo siempre me interesé mucho por eso. Creo que fue realmente la referencia para inclinarme por la ciencia y en un futuro también ser parte del equipo de trabajo que él ha ido creando de manera gradual. Eres geógrafa, ¿no? Soy geógrafa de profesión, llego al Instituto de Meteorología porque siempre mi interés fue por la meteorología, y entonces hice mi tesis de diploma vinculado con Gisela Aguilar, que también fue presentadora del tiempo en televisión, y ahí fue entonces donde me presentó el doctor José Rubiera, en aquel momento jefe del Centro de Pronóstico. Cuando lo viste por primera vez, ¿cómo recuerdas ese momento? Bueno, recuerdo que yo estaba en el Centro de Pronóstico justamente, Gisela estaba de turno de trabajo ese día, en su turno de 12 horas de trabajo, yo estaba escribiendo cosas de mi tesis y demás, y cuando levanto la vista, pues veo que delante de mí estaba nada más y nada menos que el doctor José Rubiera.
me quedé inmóvil de una forma tal que hasta fui maleducada porque me quedé sentada, no fui capaz de pararme y saludarlo. Entonces me dice, niña, párate, que saluda al doctor Rubiera que te está saludando. Entonces nada. ¿Alguna Así anécdota fue que como tengas todo. con Rubiera vinculada a la dinámica de trabajo de ustedes como meteorólogos? Mira, yo comienzo en el instituto en septiembre del 2004, recién graduada en la carrera de geografía. Una carrera que da la asignatura de meteorología y climatología, pero que no tiene la misma preparación que tienen los que se forman como meteorólogos en sí. Yo tenía que prácticamente hacer otra carrera dentro del Instituto de Meteorología y realmente fue lo que hice. Yo comienzo en septiembre, una semana después, el paso del huracán Iván, ¡Wow! que había pasado por el canal de Yucatán, amenazando al occidente. Finalmente su centro cruzó unos 30 kilómetros, si mal no recuerdo, aproximadamente. 32 kilómetros. 32 exactamente. kilómetros exactamente del cabo de San Antonio. Y bueno, ya después de eso no hubo ningún otro ciclón tropical en el área que estuviera cerca de Cuba como tal y no pude tener la vivencia de un ciclón tropical. Llega el año 2005, un año que rompió todos los récords hasta ese momento en cuanto a formación de ciclones tropicales. Se formaron 28 ciclones tropicales en el área. El huracán Denny el 8 de julio tocó tierra en Cuba. Tuvimos al Katrina, que no tocó tierra en Cuba, pero sí. Sí, fue devastador. Fue devastador, provocó efectos indirectos en el país. El Rita también que cruzó por la costa, es decir, fueron varios sistemas que estuvieron. El Wilma también en ese año, que provocó inundaciones importantes en el país. Entonces, en muchas ocasiones habían hasta 2 y 3 ciclones a la vez formándose. Y nosotros siempre que se forma un ciclón tropical, ya comenzamos a emitir los avisos de ciclón tropical. En muchas ocasiones teníamos que hacer a la vez hasta 2 y 3 avisos de ciclón tropical. Y bueno, pues tenía yo nada más y nada menos que delante de mí el maestro, que era todo un experto haciendo avisos de alertas tempranas 72 horas antes de la formación de un ciclón, la afectación de un ciclón al país, los avisos de ciclón tropical ya en tiempo real con un huracán amenazando el país, qué se ponía en qué momento, qué se ponía un poco más adelante en otro aviso. Y entonces yo siempre estaba haciendo preguntas y le preguntaba hasta que hay un momento que dije, ya, detente. Cállate un ratico y déjame concentrarme en lo que estoy haciendo, que después te explico qué se hace. Pero bueno, era el momento, ¿no? Los avisos de ciclón tropical se aprenden justamente en el momento, no es como el pronóstico del tiempo diario que vamos viendo diferentes situaciones. Hay que tener un ciclón delante para poder hacer los avisos de ciclón tropical. Y además aprender con Rubiera, imagínate. Aprender con nada más y Bueno, nada yo menos tuve con mis Rubiera. maestros también, porque el doctor Mario Rodríguez Ramírez Claro. fue nuestro maestro. Claro. Y fue el primer director del Instituto de Meteorología. O sea que también tuvimos nuestros maestros nosotros mismos. Desde el punto de vista personal, ¿cómo ha sido la relación de Rubiera con estos jóvenes que vienen detrás abrazando la meteorología con tanta responsabilidad como ustedes lo han hecho? Él nos ha ido guiando en dependencia de las características de cual creo que cada uno de nosotros tiene sus propias formas de brindar la información con un lenguaje siempre, con un lenguaje claro, preciso, pero siempre nos ha ido guiando en ese sentido de qué decir, de cómo decir, de qué lenguaje usar. Yo recuerdo que yo llevaba 2 años nada más en el instituto cuando hubo la necesidad de ir incorporando otros meteorólogos a la revista Buenos Días. En aquel momento se hacía el noticiero estelar y la revista Buenos Días. No había un espacio en el noticiero del mediodía que estuviera la presentación del tiempo. En algún momento Rubiera, como jefe del centro de pronóstico, el sistema informativo le pide que empiecen los meteorólogos en el mediodía y entonces me propone, ya yo llevaba un tiempo, alrededor de 4 años haciendo la revista Buenos Días, entonces me propone comenzar con el noticiero del mediodía, fue una de las que comencé con este espacio. Ya después en otro momento pasé al noticiero estelar, a suplir en algunos otros momentos al doctor Rubiera, a la propia Gisela Aguilar, a Miriam Teresita en algún otro momento, y bueno, así se fue quedando hasta que ya somos colegas de... Rubiera, que también siempre del deja el Instituto. listón alto, por Exacto. supuesto, para todos los meteorólogos cubanos, y qué bueno que jóvenes como Ginelis, hoy por hoy, lleven ya tiempo asumiendo esta responsabilidad en nuestros medios de comunicación. Me decía que hace casi 20 años ya 19 años llevo haciendo televisión. en la televisión, En la inspirada por Rubiera, nuestro invitado especial hoy en el Día Mundial de la Meteorología. Gracias, Ginelis, por venir hoy representando a tantos meteorólogos de nuestro país. En breve tendremos por acá otra sorpresa agradable para el doctor José Rubiera. Muchas gracias una vez más a Reinier Mariño y su grupo. Le comentaba a Rubiera que estos jóvenes meteorólogos han crecido ante los ojos de muchísimos cubanos y no solo admiramos su dominio de la especialidad, sino también el poder comunicacional que han ido adquiriendo con el paso de los años. ¿Cierto, doctor? Sí, aunque también tuve mis primicias en una pequeña emisora local, fundador
soy fundador de Los Coyes Rayos Jaruco. Empezamos un grupo de aficionados, estando yo muy joven, sin equipo, sin nada, y ahí yo hacía de todo. Incluso recuerdo que en vivo hacía los carnavales en Jaruco. Estamos hablando de los años 60. Ha llovido mucho. Ha llovido mucho. Y yo muy joven. Pero bueno, todo eso me dio que no le tuviera miedo al micrófono. Seguro. También yo creo que uno nace, porque yo me acuerdo que yo jugaba con mi hermana, siendo pequeños. Un cajón, un lente viejo que mi papá tenía y un papel translúcido donde se veía la imagen invertida, pero bueno, eso era una cámara de televisión. Y yo jugaba con mi hermana a eso. Jamás pensé estar en la televisión, pero bueno, parece que uno tiene sus cosas, nace para algo. Estar en la televisión y llegar al corazón de tantos cubanos. Como bien decíamos, Rubiera es inspiración para los que han venido detrás defendiendo esta especialidad frente a las cámaras, y qué bueno que hoy también nos puede acompañar alguien que estuvo con Rubiera hace unos días en un importante evento en México. Por favor, que venga Aileen Justiz, la profe, como muchos le decimos también. Gracias por estar aquí. Qué bueno. Felicidades en este día, corazón. Gracias, mi vida. Un placer. Qué maravilla tenerte aquí. Bueno, esta es la casa de Aileen. Ella viene de vez en cuando y siempre aprovechamos su presencia al máximo. Hoy me gustaría que me comentara sobre la posibilidad de vivir un evento internacional con alguien como Rubiera. Bueno, importantísimo. Porque si a mí me piden una palabra, yo digo maestro. En todo. Porque no solo el vivir todo lo meteorológico que nos va inculcando desde que llegamos al instituto, incluso cuando nos da clase en la universidad, pues también nos imparte clases allá, sino también es un maestro de la decencia, del buen hablar, de la ecuanimidad. Puede estar cayéndose el mundo, que él mantiene ese estilo. Yo le digo maestro de la diplomacia, yo digo que él tenía que haber sido diplomático. ¿Cómo es capaz de decirte eso es mentira? Pero así con una diplomacia que si tú no estás bien atento, tú dices, pero ¿me alabó o me criticó? ¿Qué fue lo que me hizo? O sea, es espectacular. Y entonces llegar nada más y nada menos que al Comité de Huracanes de la región nuestra de América del Norte, Centroamérica y el Caribe, de la mano de Rubiera, que ha sido y es vicepresidente por muchos años. Realmente es un orgullo tremendo para nosotros como cubanos estar allí acompañado de él, porque quizás en otro momento te toca ir solo, lo enfrentas con tremenda dignidad, pero haber visitado, haber asistido por primera vez y hacerlo de la mano de él, donde todo el mundo lo respeta, donde es un referente no solo de Cuba, sino en el área, en la región, en el mundo, dentro de la propia organización meteorológica, realmente es muchísimo. Y además me pone el listón muy alto, porque ahora todo el mundo juzga tu comportamiento por cómo él lo dejó sobre la mesa. Entonces, pero realmente es muy, muy valioso. Aprendí muchísimo, porque además es un evento al que nunca había participado. Y por tanto, él te va dando en el medio del evento, te va indicando cuáles son los caminos, cuál es la vía más factible, cuáles son las esencias del evento, y eso por supuesto, y sobre todo para Cuba, que tiene también un reconocimiento en nuestra región. Hablando de ciclones y huracanes, ¿cómo llevan ustedes el hecho de que el pueblo cubano, cuando aparecen estos fenómenos meteorológicos, pregunta, ¿dónde está Rubiera? Bueno, chicos, porque yo también me lo preguntaría. Yo, como cubana, como ciudadana, no como meteoróloga, es evidente que la forma en la que durante tantos años ha llegado a nuestras casas tiene un valor incalculable. Las personas sienten esa voz confiable, esa voz segura. Ese bálsamo. Exactamente. Porque fíjate, dicho por él mismo, y tiene todo el sentido del mundo, quizás las personas hasta se cuestionen por qué solo él, pero dentro de nuestra ciencia, sobre todo de nuestros principios en el país, debe ser una sola voz, debe ser una sola línea, si no, ¿por quién te guiarías tú? Claro. Por dos, por tres, todos dirían lo mismo, todos dirían... No, pero fíjate una cosa, eso es verdad, pero nosotros, una sola voz, ella habla con la misma voz mía. O sea, cuando estamos en un huracán, hablamos todos. El mismo lenguaje. Ginelli, ella, cualquiera. Elier. Con claro. una misma. Miriam, Teresita. Con una misma voz.
O sea, creo que a eso es lo que se refiere, no es la voz mía. Exactamente, Claro, no, claro. exacto, Es la es la nuestra. manera de guiar, es la línea que ¿Por qué, debe ¿Por mantenerse. qué razón? Porque es muy importante que haya un criterio único y colegiado. La historia de Cuba tiene lamentablemente hechos como el caso del huracán del año 32, que había un servicio meteorológico oficial que era el Observatorio Nacional. Millas decía que Camagüey tenía peligro y habían otros observatorios que decían que iba para Oriente. Y esa diversidad de criterios, claro. exacto, Claro. Esa disyuntiva es muy complicada. digamos que entorpecía la toma de acciones. Claro. Y hubo que lamentar muchas pérdidas de vida humana. No fue el único. Hay varios casos, y no en Cuba, en toda la región también. Exactamente. Por lo tanto, la Organización Meteorológica Mundial preconiza que haya una sola voz en el servicio meteorológico en el país. De los huracanes que has vivido tú recientemente, junto a Rubiera, ¿cuál recuerdas así con especial emoción? Todos. Todos, porque yo empecé en el centro de pronóstico en el 2010 y él me empujó y me impulsó rápido para la televisión en el 2012 y ahora, el próximo 3 de abril, voy a cumplir 14 años en la televisión. Qué fuerte, cómo pasa el tiempo. Como porque- pasa el ¿Cómo tiempo. pasa? Éramos muchachitas. Y entonces, dentro de la propia dinámica del trabajo operativo, aunque no tenía que estar necesariamente frente a cámara, sí estábamos en la vigilancia. Y uno va aprendiendo de todo en la vida se aprende. Entonces, ya hemos vivido varios ciclones, tanto en la vida operativa como frente a cámara, pero a partir del 2020, con ETA, fue cuando me uno al equipo de la televisión en tiempos de ciclones y todos, de todos he tenido experiencia, de todos he sacado beneficios desde el punto de vista profesional e incluso él estando fuera del país, la comunicación ha sido fluido constante. Rubiera, por aquí, ¿crees que es momento de hablar de esta variable, de esta otra, donde hacemos más énfasis? Esa comunicación es recíproca precisamente por tratar de seguir una sola voz, un solo criterio y ha sido, de todos he sacado experiencia y con Melissa pues también sacamos ahí, tú a tú, divino de la vida. Divino de la vida y Siempre. compartiendo además con Rubiera en este evento internacional en México. Vi fotos de ustedes con el personal de la embajada y me alegró mucho, bueno, saberlos juntos allá defendiendo la meteorología cubana fuera de nuestras fronteras. Gracias, Ailí, por Placer venir hoy. siempre. Sé que tienes que irte para el noticiero, ¿no? Pues adelante entonces. Gracias por estar hoy aquí con nosotros acompañando a Rubiera y una vez más la felicitación en el Día Mundial No, y a mí me de la place mucho, Meteorología. ¿Cómo? me place mucho que toda esta playa de jóvenes vienen detrás y los que vendrán. Y los- Todos mirándose en su espejo siempre, Bueno. maestro. Hay que decir que Rubiera también está en YouTube, tiene un canal, ¿eh, doctor? Sí, A hace través, varios a través años. del cual ofrece también... Damos información para Norteamérica, México, todo el área del Caribe y Centroamérica. O sea, es un canal internacional. un canal internacional que se llama Se llama Rubiera Tiempo. Rubiera Tiempo. Sí. Bueno, pues, Tenemos 160.000 suscriptores. qué bien. Ya saben dónde encontrarse con Rubiera también, fuera de la pantalla tradicional. Está en YouTube con este canal Rubiera Tiempo y cuenta con la asesoría de su esposa, que también es meteoróloga, y a quien también felicitamos en este Día Mundial de la Meteorología. ¿Cómo se lleva con las redes sociales y con esas personas que se creen meteorólogos y están por ahí? Mira, Dando criterios. las redes sociales son un fenómeno con el cual hay que vivir. Es bueno, porque por ejemplo hay especialistas que, igual que yo, tienen su canal, tienen su espacio, los servicios meteorológicos también tienen su espacio, pero hay personas inescrupulosas o sensacionalistas, porque el que vea la información que nosotros siempre hacemos, yo siempre he estado opuesto al sensacionalismo. Cuando hay algo importante, sí, Claro. pero cuando hay una cosa que no merece la pena, no merece la pena. Pero ahí usted ve que se está acabando el mundo y no es así. O sea que lamentablemente eso ocurre. Por lo tanto, lo mejor es siempre seguir los canales oficiales o los canales de especialistas que estén reconocidos en la materia. Especialistas de prestigio que pueden ofrecer todos los criterios asociados a una materia tan exigente y necesaria como la meteorología. Quiero compartir con Rubiera las décimas que le han compuesto los muchachos de Oralitura Habana
Hoy el autor de los versos es Rolly Ábalos y dicen así: ¿quién no conoce a Rubiera, el gran lector del paisaje que identifica el oleaje, los fuertes vientos, la esfera del planeta con certera perspectiva y nos ampara? Con pronósticos prepara al pueblo para saber, mientras le es fácil poner al mal tiempo buena cara. Qué meteórica carrera, científico diapasón. Todos saben que hay ciclón cuando aparece Rubiera. Quien sus augurios espera le suma al alma otro grado, y un temporal disfrazado de tormenta es desafío cuando acecha el frente frío o el cielo está muy nublado. Si aterriza una vaguada o el ambiente se procura una alta temperatura, lo señala su mirada. Si desde la madrugada llueve y al mediodía el sol se va por un día, nos llega puntual su voz, como una especie de dios de la meteorología. Muchas gracias a Rolly y a Ana Licura por estos versos. Gracias a Rubiera por acompañarnos, a Ailín, a Ginelis, y felicitaciones una vez más a ustedes y a todos los meteorólogos de nuestro país en el Día Mundial de la Meteorología. Aficionados a la meteorología. Es cierto que existe una muchos. asociación de aficionados a la meteorología que igualmente merecen su reconocimiento. Nos despedimos con la música de Reinier Mariño. Tengan todos buenas tardes. Mediodía, Cuba, tú debes